Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a recibir palabra de Dios. Vamos a entender palabra de Dios. Y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que escriba en nosotros este mensaje, para que de una manera especial se convierta en el estandarte que nos permita permanecer. Diga conmigo, permanecer. Diga conmigo, dígalo fuerte, diga permanecer. Que sea la palabra el estandarte, la columna que nos permita permanecer. Dice la Biblia, vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mire usted qué interesante esto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, veíamos ese texto hace 8 días. Y el que permanece, diga conmigo, permanece. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Déjeme decirle que una de las maravillas del nuevo pacto, de este regalo maravilloso que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, una de las grandes maravillas del nuevo pacto es que nos ha enseñado que Dios vive y está con nosotros, vive y está en nosotros. Ahí hay una diferencia. Pero esta es una de las grandes maravillas que nos ha enseñado el nuevo pacto: que somos la casa de su Santo Espíritu, que somos nosotros el hábitat de su Santo Espíritu, que quien confiesa que Jesús es el Señor, que quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, es decir, vive en Dios. Por lo tanto, su hábitat no es el hábitat del mundo, su hábitat no es el mundo, su hábitat no es este contexto temporal, sino que su hábitat son los lugares celestiales a la diestra. Eso lo estoy diciendo yo en virtud de los que creemos, de los que hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. Entonces, su hábitat no es el mundo. Su hábitat no es el contexto mundano que de alguna manera nosotros mismos hemos experimentado, sino que su hábitat es el reino de Dios. Su hábitat son los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. El texto dice: todo aquel que confiese. Y eso de alguna manera a usted le da descanso, porque el texto dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, lo interesante del asunto es que la palabra confiese no se refiere solamente a decirlo. Ahí es donde nos confundimos, porque conocemos el castellano, lo entendemos en castellano y en el castellano fluimos. Pero la palabra confiese no se refiere solamente a decirlo con la boca. Viene del griego homolegeo, que quiere decir ejercer, ejecutar, hacer, profesar, desempeñar, actuar. A eso ya nos complica un poquito la ilusión, porque la palabra confiese no solamente quiere decir decirlo con la boca. Hay que hacerlo, quiere decir desempeñar. Por lo tanto, no se trata solamente de decirlo, sino de creerlo, de tener la plena certeza, de tener la plena convicción y conocimiento para poder dar testimonio de eso que yo veo, de eso que yo creo, de eso que yo he entendido. Por eso dice que nosotros hemos conocido y creído ese amor. Entonces, iglesia, es el amor el que da testimonio de que conocemos a Dios. Oiga esto, es el amor el que da testimonio de que conocemos a Dios, porque hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero el texto dice, y en esto quiero quedar muy claro, que Dios permanece en nosotros. Dice el texto que Dios permanece en nosotros.
Y si Dios es amor, entonces el amor permanece en nosotros, el poder permanece en nosotros, la unción permanece en nosotros, la misericordia permanece en nosotros, el perdón permanece en nosotros. Wow, lo que le estoy diciendo es que esas cosas están ahí. ¿Dónde es ahí? Ahí. Esas cosas están ahí en el Cristo que te habita. Cuando el Señor predispuso a Cristo para que viniera a habitar en ti por medio de su Santo Espíritu, no dejó esas cosas afuera. ¿Aló? Ese Cristo que vino a morar en ti vino con todo su equipo, su ADN, su naturaleza, su esencia, su ser, y todo eso contiene lo que le estoy diciendo: su amor, su poder, su unción, su misericordia, su perdón, su tolerancia, todo el fruto del Espíritu. Es decir, el Cristo que vino a morar en ti vino completo. ¿Dónde está el problema, iglesia? El problema es que todas esas cosas que Cristo porta, que Cristo tiene, que Cristo es, nosotros no las usamos porque nosotros no somos realmente conscientes del poder de la presencia, de la realidad de la presencia de Cristo en nosotros, de la realidad de la habitabilidad de Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros todavía dependemos de nuestras propias fuerzas y no de Dios. Por eso es que nosotros todavía dependemos de nuestras propias capacidades y no de Dios. Y la Biblia dice que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. El problema es que a nosotros nos cuesta permanecer en Dios. Estamos aquí, necesito que me pongan atención. La Biblia dice que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, pero a nosotros nos cuesta permanecer en Dios. Lucas capítulo 8 nos narra una historia muy interesante. Lucas capítulo 8 nos narra la historia de cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Y cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, encontró un endemoniado desnudo que moraba en los sepulcros. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Dice la Biblia en Lucas capítulo 8 que cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, encontró un endemoniado desnudo que vivía en los sepulcros. Dice la Biblia que daba voces, es decir, el hombre gritaba como loco. El tema del asunto, para no hacerlo largo, fue que el Señor lo liberó. Y el Señor lo liberó sacando los espíritus de él, espíritus que pidieron permiso para meterse en un hato de cerdos. Y los cerdos se tiraron por un despeñadero y se ahogaron, dice la Biblia. Escúcheme bien, el Señor lo liberó de los espíritus inmundos. Y la gente que estaba cuidando los cerdos salieron a ver qué pasaba. Y el versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido los que apacentaban los cerdos. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, vestido. Ya no estaba desnudo, vestido. Y en su cabal juicio. Dice la Biblia, y ellos tuvieron miedo. Y déjeme decirle, mire, esos cambios lo vemos nosotros con frecuencia. Esos cambios, y son rotundos, y son rápidos. Esos cambios los vemos con frecuencia, iglesia, en la gente que se somete a la palabra. Pero luego dice el texto en el versículo 38: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, ir con él, permanecer en él. Diga conmigo, permanecer. Y el tema es que en la Biblia la palabra permanecer es sinónimo de prosperidad, es sinónimo de estabilidad, es sinónimo de fortaleza, es sinónimo de fidelidad. Por eso es que yo ya no me entusiasmo con las promesas de algunos que usan sus circunstancias para manipular a Dios. Por eso es que yo ya no me entusiasmo con eso, porque es que hay gente que es dadivosa hasta que Dios lo prospera. Es más, hay gente que es dadivosa hasta que Dios lo casa. ¿Aló? Sí, yo lo he visto en mis propias carnes. Permanecen en Dios mientras ellos consideran que lo necesitan. Y eso se llama manipulación, iglesia. Oye, hay gente que consigue un trabajo y se olvida quién se lo dio. Consiguen un negocio y se olvidan quién se los dio.
se les arregla el matrimonio y se olvidan quién se los arregló. Les viene una gran bendición y se olvida quién se las envió. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero déjame decirte, lo que te lleva a un lugar de influencia es lo único que te va a mantener ahí. Escríbalo. Lo que te lleva a un lugar de influencia es lo único que te mantendrá en el reino de Dios reinando. ¿Por qué? Porque finalmente Dios demuestra su amor trayéndolo a usted a este contexto. Dios demuestra su amor trayéndonos a su Cristo, trayéndonos a su palabra. Dios demuestra su amor trayéndonos a su verdad. Y nuestro amor, la única manera de demostrarlo es permaneciendo. Diga conmigo, permanecer. Tenemos que entender que la ley de la permanencia trabaja igual que la ley de la siembra y la cosecha. Escuche bien. Estos son principios espirituales. La ley de la permanencia trabaja exactamente igual. Si yo vivo en incertidumbre, eso es lo que voy a cosechar. Si yo vivo en desconfianza, eso es lo que voy a cosechar. Si yo vivo en inconsistencia, eso es lo que voy a cosechar. Por lo tanto, si yo siembro escasez, así voy a cosechar. Exactamente igual. El texto dice, iglesia, el texto dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Por lo tanto, si yo permanezco en el poder y en el amor de Dios, ¿qué voy a recoger? ¿Qué es lo que voy a recoger? Por lo tanto, iglesia, entonces el amor es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Y es el fundamento. Porque el factor que controlaba la actividad, el factor que controla la actividad en la divinidad es el amor. Por lo tanto, absolutamente todo lo creado, visible o invisible, que procede de Dios, procede del amor. Ojo con esto. Todo, absolutamente todo lo visible o invisible que procede de Dios, procede del amor. Ahí es donde entiendo yo que en la dinámica celestial el Padre era el proveedor del amor y el Hijo era el recipiente. El Padre era el que proveía el amor y el Hijo el que lo recibía. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, gracias porque me has amado. Lo dijo el Señor Jesucristo: Padre, gracias porque me has amado. Entonces el Padre es la fuente del amor, iglesia. El Padre es la fuente del amor. Esto es importante entenderlo. Y el Hijo era el que respondía a ese amor con obediencia. El Hijo era el que respondía a ese amor en obediencia. Por eso Juan capítulo 14 versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Escuche bien. Mas para que el mundo... ¿Cuántos aquí aman al Padre? Poquitos. ¿Cuántos aquí aman al Padre? Mira lo que dice el texto: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Yo qué? ¿Cuál es la palabra? Diga conmigo: obedezco. ¿Qué dice el texto? Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, así hago, como el Padre lo dice, así hago. Así hago. El problema es que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta obedecer aún en las cosas más pequeñas. Nos cuesta obedecer aún en las cosas más mínimas, iglesia. ¿Por qué? O porque sentimos vergüenza, o por amor al dinero, o por orgullo, por falta de fe. Pero nos cuesta obedecer aún en las cosas más pequeñas. El endemoniado gadareno llegó a Jesús como él era, como él estaba. Llegó a Jesús a su manera. Y yo lo he vivido y usted lo ha visto. A las congregaciones llegan personas a su manera, como viven. Menudas minifaldas, por decirlo de alguna forma para que me entienda. El endemoniado gadareno, ¿cómo llegó? Llegó como era, desnudo. Pero dice la Biblia que el Señor lo agarró, lo sacó de los sepulcros, lo vistió, lo sentó al lado suyo y le dio cabal juicio. ¡Wow! ¡Wow! Le dio cabal juicio, iglesia. Por lo tanto, el que viene a Cristo en la realidad, en la verdad, en la sinceridad de su ser, el que viene a Cristo tiene que entender que el Señor lo va a cambiar. Lo va a cambiar de manera de ser, de manera de hablar, de manera de vivir, de manera de estar, de manera de moverse, de manera de comunicarse. Lo va a mudar de lugar, lo va a mudar de pensamiento, lo va a mudar de entorno, lo va a mudar de persona, le va a cambiar la vida. La pregunta es: ¿para qué? ¿Cuántos están aquí todavía?
La pregunta es, ¿para qué? Diga conmigo, para que el mundo conozca. Lo dice el texto. Para que el mundo conozca. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Para que este mundo caído de pecado se entere que yo amo al Padre, obedezco hasta la muerte. Eso fue lo que dijo Cristo. Así como Él me dijo, hago. Para que el mundo se entere que yo amo al Padre, obedezco hasta la muerte. Y eso es totalmente incomprensible para la razón humana. A nosotros nos cuesta eso digerirlo, entenderlo. Por eso es que el hombre, aún el cristiano, está dispuesto a desobedecer para que el mundo no se entere que es creyente. Mire, a veces yo suelto cosas que son fuertes. No se dé por aludido. Que si se da por aludido, usted está siendo muy bendecido. Ese es el gran problema. Que el ser humano, aún el cristiano, está dispuesto a desobedecer, iglesia. Pero Cristo demostró su amor haciendo la voluntad del Padre. Cristo demuestra su amor haciendo la voluntad del Padre. Ojo, y de la misma manera que el Padre era el proveedor del amor, y Cristo el recipiente que respondió en obediencia, el Padre determinó, escuche bien, el Padre determinó que también su Hijo encontrara un recipiente que respondiera en obediencia. Escuche bien, iglesia, que fuera el recipiente que respondiera en amor, iglesia, en obediencia. Y es cuando el Hijo se convierte, ojo con esto, y esto es muy importante, iglesia, es cuando el Hijo se convierte en el proveedor y la iglesia en el recipiente. Mire usted cómo trabaja el Padre y cómo ha sido de alguna manera la revelación progresiva. Ahí es cuando la iglesia se convierte en el recipiente y el Hijo en el proveedor. Y la iglesia se tiene que convertir en el recipiente que responde en amor con obediencia. Por eso es que Cristo es la cabeza. Por eso es que Cristo tiene que ser el espejo para que nosotros podamos responder en amor. Es imposible si Cristo no es nuestra guía, si Cristo no es nuestro ejemplo, si Cristo no es nuestro espejo, no vamos a poder responder en amor. Y esto nos resume a nosotros la dinámica bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos enseña que Dios Padre siempre ha querido tener una casa y una familia. Esto nos enseña que Dios Padre siempre ha querido tener una casa y una familia, y Dios Hijo siempre ha querido tener una esposa y un cuerpo. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de que Dios Padre ha querido tener una casa y una familia, ¿qué es lo que vemos nosotros en las sombras? Lo que vemos en las sombras es el Edén, lo que vemos en las sombras es el tabernáculo, lo que vemos en las sombras son las tribus, es lo que Dios Padre ha querido tener. Pero Cristo siempre ha querido tener una esposa y un cuerpo, y por eso dio su vida. Por eso dio su vida, iglesia. Y es donde veo yo cómo es que el vocabulario de la Escritura es de alguna manera intensamente familiar. Siempre encerrado en el contexto de la familia. La Biblia nos habla de generaciones, la Biblia nos habla de hijos, la Biblia nos habla de padres, la Biblia nos habla de hermanos, la Biblia nos habla de viudas, porque todo en Dios está centrado en la familia. En la familia, iglesia. Y esa dinámica hermosa, que es lo que encierra la palabra de Dios, es lo que se introduce desde lo eterno a lo temporal. Por eso es que Juan capítulo 1 versículo 1 es antes de Génesis 1 capítulo 1 versículo 1. Por eso es que Juan 1:1 es antes de Génesis 1:1, porque en el principio de principios era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en ese contexto eterno, ¿qué gobernaba? El amor. Siempre el amor. Y es cuando la eternidad se mete en lo temporal, iglesia. Por lo tanto, si en la eternidad el amor era el factor dominante en lo terrenal, en lo natural, el factor dominante tenía que ser también el amor. Porque es la introducción de lo eterno en lo temporal. ¿Por qué el amor? Porque el propósito de Dios era manifestar su naturaleza introduciendo todo el contexto de lo eterno, es decir, el amor, la misericordia, el perdón. ¿Pero en quién? En su Hijo Jesucristo, para todos nosotros. Por eso era que Cristo decía: yo hablo lo que oigo del Padre. Por eso era que Cristo decía: yo hago
lo que veo del Padre. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Metiendo el poder de lo eterno en nuestro entorno. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces Dios en Cristo nos proporciona a nosotros lo invisible y de alguna manera nos está dando los medios, nos está dando un curso intensivo para que lo aprendamos a materializar. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Eso es lo que venimos a hacer aquí, iglesia. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Ojo, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era el logos, en el principio era la idea, en el principio era el pensamiento de Dios. Cuando habla del principio habla de lo invisible. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo, es decir, aquella idea, aquel logos, aquel pensamiento fue hecho carne y fue introducido en medio de nosotros. Esto lo tenemos que atender en el espíritu, porque cuando Dios nos da una idea, no es para entretenernos, no es para darnos una palmadita en la espalda, no es para entusiasmarnos, es para que nosotros cojamos lo invisible. Escuche bien, iglesia, lo invisible lo traigamos a lo visible y podamos de alguna manera influenciar nuestro entorno, nuestro ser, nuestra familia, nuestra gente, poder nosotros afectar el espacio y el tiempo donde Dios nos ha puesto. Por eso cuando nosotros entendemos la palabra, lo que estamos haciendo es dándole forma a los pensamientos de Dios. Escuche bien esto. Cuando nosotros trascendemos al entendimiento de la palabra, le estamos dando forma a los pensamientos de Dios. Estamos diciéndole a Dios lo mismo que el Señor le decía: Señor, yo hablo lo que escucho del Padre. Señor, yo hago lo que veo del Padre. Eso es cuando entendemos la palabra. ¿Para qué? Para que lo que Dios ya hizo en la eternidad, nosotros sepamos cómo se materializa. Para materializarlo. El problema es que nosotros no creemos en lo que Dios ya hizo en Cristo. Y ahí es donde buscamos explicaciones, ahí es donde buscamos justificaciones en las emociones, buscamos justificaciones en el mover de los dones, buscamos justificaciones en los argumentos de los hombres, iglesia, y es donde nos quedamos atados a la religión y anclados a la ley. Eso tenemos que aprenderlo, iglesia. Pero cuando yo entiendo que la ley no puede hacer absolutamente nada que me condene, porque ya todo está hecho en Cristo, entonces yo no me voy a gloriar en mi capacidad de orar, yo no me voy a gloriar en mi capacidad de predicar, yo no me voy a gloriar en mi capacidad de reprender, yo no me voy a gloriar en mi capacidad de ponerle aceite a nadie, no, yo me voy a gloriar en el sacrificio de la cruz, que fue la ofrenda perfecta para que mi santidad no fuera un asunto de mi esfuerzo. Para que mi santidad no fuera un asunto de mis capacidades. No, para que mi santidad no fuera un asunto de un suceso, sino el resultado de mi nueva naturaleza. Es el resultado de ser un hijo de Dios, una criatura nueva, un ser nacido de nuevo. Un resultado de entender mi posición en Cristo. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Por eso es que tenemos que aprender a leer bien. Por eso es que tenemos que trascender a la lectura correcta de la escritura, iglesia, para poder entender que la incredulidad es camino de muerte. Escuche bien esto. Por eso es que Romanos capítulo 5 versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Claro, es que el don es Cristo, y el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por el don que es Cristo, muchos más recibieron la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque la transgresión de Adán, según lo que hemos aprendido aquí, fue la que, la incredulidad. La incredulidad fue la que lo llevó a la desobediencia. La transgresión de Adán fue la incredulidad, iglesia. ¿Por qué? Porque prestó sus oídos a voces ajenas a la verdad de Dios. Oiga bien, prestó sus oídos a voces ajenas a la verdad de Dios, que lo llevaron a desobedecer hasta la muerte espiritual. Eso fue lo que pasó con él. Y nosotros somos felices oyendo todo lo que nos dicen por ahí, sin hacer caso de las consecuencias. Iglesia, Pablo dice: tengo temor de que ustedes vuelvan a ser seducidos, como la mujer fue seducida por la serpiente. Eso es lo que dice Pablo.
y que a través de esa seducción sean apartados de la verdad del evangelio, iglesia. Y eso fue lo que pasó con los corintios. Prestaron sus oídos a quien no tenían que prestar sus oídos, iglesia. Y terminaron cuestionando lo que Dios decía, lo que Dios había dicho, lo que Dios hizo, igual que Eva. Ahí entendemos nosotros cómo Pablo nos habla de la transgresión de un Adán que termina siendo figura, tipo y sombra del que habría de venir. Por eso es que Adán no es el original. Adán es una copia. Es una copia del original. Adán es una fotocopia, iglesia. El original es el Hijo de Dios. El original es Cristo. Por lo tanto, si había un hijo en la tierra, es porque ya había un hijo en el cielo. Pastor, ¿cómo así que un hijo? Si ese texto lo leímos nosotros hace tiempo. Lucas capítulo 3 versículo 38 dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Claro que Adán, hijo de Dios, pero Adán era una copia del original, del Hijo eterno. Ya había un hijo en el cielo. Adán simplemente era una figura de la eternidad del Hijo. Y esto tiene que ser iluminado por el Espíritu, a la mente espiritual de cada uno de nosotros, iglesia. Por eso fue que esta verdad se le reveló a Pablo, para que llegara a nuestro corazón, para que llegara al espíritu de nuestra mente, para que fuera posicionada en cada uno de nosotros. Esta verdad, iglesia, se le reveló a Pablo para que fuera entregada, iluminada a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando los santos entienden el misterio de Cristo, el que tiene un problema es el diablo. Escuche bien esto, que es que la gran problemática de la iglesia cristiana está en que están locos con que el diablo es un problema para ellos, y toda la culpa se le echan al diablo. Déjeme decir la cosa al contrario. Cuando un santo entiende el misterio de Cristo, el que tiene un problema es el diablo. ¿Por qué? Porque el santo que entiende el misterio de Cristo vive de gloria en gloria, vive de victoria en victoria, vive de triunfo en triunfo, camina bajo el gobierno y la voluntad de Dios. Escuche bien, camina bajo el gobierno y la voluntad de Dios sin temores de ruina, sin temores de pobreza, sin religiosidad, sin niñerías evangélicas, como un hijo maduro en Cristo. Iglesia, los santos que conocen ese misterio no son llevados de doctrina en doctrina. No tienen comezón de oír, no van de congregación en congregación hablando mal de los demás y de los pastores y de las doctrinas. No van hablando mal de la fe, no, iglesia. Crecen a la estatura del varón perfecto para ser cimentados en el amor de Dios. Permanecen en el varón perfecto para ser cimentados en el amor de Dios. Entonces Adán era una sombra del que habría de venir. Y ahí es cuando de alguna manera se nos empieza a mostrar a nosotros en lo visible lo que ya fue hecho en lo invisible. ¿Por qué? Porque finalmente una sombra, ¿qué es? Es la reflexión de algo que está, de algo que existe, de algo que es, iglesia. Porque la sombra nos indica a nosotros de que la sustancia está ahí. Si yo no estuviera aquí, no podría haber aquí una sombra. La sombra me indica que la sustancia está ahí. Y fue lo que pasó, escuche bien, con el pueblo de Israel. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel, claro que sí. No sé si se acuerdan que hace poquito hablábamos de que el pueblo de Israel conoció y vivió en la gloria de Dios. Tenían la nube para el día y la columna de fuego en la noche. Pero con todo y esa gloria, ellos murieron en el desierto. Ellos no alcanzaron la tierra prometida. Con todo y esa gloria que tenían la nube en el día, que tenían la columna de fuego en la noche, ellos no alcanzaron la tierra prometida porque no creyeron, es decir, no hicieron la voluntad de Dios. No permanecieron, iglesia. Por lo tanto, el hecho de que tú tengas la gloria no significa que estés haciendo lo correcto. No significa, iglesia. En el tiempo de Moisés aparecía la nube y todos iban ahí detrás de la nube. En el tiempo de Moisés la nube iba para la izquierda, ellos iban para la izquierda. Iba para la derecha, iban para la derecha. La nube paraba y ellos paraban, iglesia. Pero escúcheme, no fue la nube la que los tuvo 40 años en el desierto. Oye, escuche bien esto. No fue la nube la que los tuvo 40 años en el desierto. La nube los acompañó a donde ellos decidieron ir.
La nube los acompañó a donde ellos eligieron ir. Lo que le estoy diciendo es que el amor de Dios nos acompaña al sitio que tú elijas ir, al sitio donde tú quieras ir, sea el desierto o sea el gobierno del reino. La nube va a estar contigo. No, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo que te estoy diciendo es que Dios no va a decidir por ti. Dios no va a tomar decisiones por ti. Dios te acompaña donde tú vayas. Por lo tanto, aún en los más complicados problemas de tu vida, el Señor está contigo. Aún en la problemática más complicada, el Señor está contigo. Aún en tus momentos de más angustia y tristeza, déjame decirte, el Señor está contigo. Y aún en los momentos de soledad más tremendos, el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque dentro de tu existencia temporal contienes la sustancia de lo eterno, el ADN del Altísimo. Dentro de tu existencia temporal, iglesia. Por eso es que la presencia de Dios no es un sentir. La presencia del Espíritu en nosotros no es un sentir. Es la realidad del Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Es la realidad del Espíritu de Cristo morando en nosotros. Era lo que iba a hacer Adán: mostrar en tiempo real lo que en la eternidad ya era. Mostrar en tiempo real lo que en la eternidad ya existía. Porque Adán era portador de la imagen, era portador de la semejanza, era portador de la naturaleza, era portador de lo que Dios era. Adán era portador, pero el cuerpo físico de Adán fue hecho, formado del polvo de la tierra. Por lo tanto, Dios primero creó lo invisible y después lo visible. Eso está en Génesis 1:27. Dice la Biblia, Dios creó. Y ese creó es del hebreo bará, que quiere decir hacer algo de la nada. Usted busca en el Strong el significado de esa palabra, bará, quiere decir hacer algo de la nada. Por lo tanto, como absolutamente nada existía, Dios hizo al hombre de lo único que había, de sí mismo. Escuche bien, esto es importante entenderlo. Es que a veces no sabemos el valor que tenemos, a veces no caemos en cuenta de lo que somos en Él. Y es donde yo le doy gracias a Dios por este entendimiento. Por este entendimiento. Por eso es que la Biblia explica claramente cada una de las fuentes que Dios usó para hacer el resto de la creación. La Biblia te explica a ti que los animales del agua salen del agua, los animales de la tierra, de la misma tierra, pero el hombre salió de lo único que había. Él, Dios, iglesia, a imagen y semejanza de su gobierno, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Nuestra esencia espiritual en Cristo, iglesia, es el amor de Dios. Y cuando nosotros, como iglesia, conocemos esa verdad, no hay diablo que se le atraviese a ningún problema de nosotros. No hay diablo. El diablo se enloquece porque un cristiano que conoce la verdad de Cristo, el misterio de Cristo, que fluye en esa verdad, familia, un cristiano que fluye en esa verdad es un cristiano victorioso. Es un cristiano que vive de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que es capaz de sustentar cualquier problema, de gobernar sobre ese problema, que es capaz a la luz de la palabra de entender cada uno de sus momentos, de su proceso, de sus circunstancias y sacarlos adelante, no en sus fuerzas y en sus capacidades, sino en el conocimiento del poder de que el Cristo que vino a morar en él vino completo, vino con su amor, vino con su gracia, vino con su misericordia, vino con su perdón. Y si esas cosas están aquí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo con eso? Por eso es momento de que nosotros nos relujemos y digamos, wow, si yo soy un cristiano entendido, ahí es donde se distingue un verdadero ministro competente del nuevo pacto, que es una persona que ha recibido la verdad y fluye en ella, que es una persona que ha entendido la verdad y camina en ella,
que es una persona que ha leído la verdad, la ha recibido en su espíritu, la ha procesado, la ha digerido y gobierna en ella. Y no que todavía está dependiendo de sucesos y de momentos para mejorar simples circunstancias. Nuestro gobierno ya no se caracteriza porque nosotros resolvamos problemas momentáneos o problemas pequeños, sino porque nuestro pensamiento está totalmente alineado a la mente de Cristo. Y siendo alineado a la mente de Cristo, todas esas cosas que nos pasan en nuestras circunstancias, en nuestra vida real, en nuestra cotidianidad, simplemente hacen parte del plan de Dios para nuestro crecimiento. Señor, yo te doy gracias